Está usted viendo en pantalla al Cristo Redentor de un Monte do Corcovado, como le llaman en Brasil, al Cristo Redentor, que está colocado en la punta del Monte del Corcovado frente al Pau d'Açúcar, una de las piedras más grandes del mundo, ahí en Brasil. El Papa Benedicto XVI se encuentra allí en lo que es su sexto viaje apostólico, el primero al continente americano. El Papa Benedicto XVI en Brasil es el tema central de hoy en El Pulso de la Fe. Yo le saludo con afecto, agradezco que esté con nosotros, sea bienvenido. Hoy en esta emisión especial revisaremos este viaje apostólico a Brasil, diremos en qué consiste, qué es lo que lo fundamenta, qué es la tarea que Benedicto XVI ha hecho allí, en el santuario de Aparecida, en Brasil. ¿Para qué acude a Latinoamérica? Todo esto y más, así que le sugiero que se quede con nosotros. Tendré en esta mesa al padre Miguel de Manuel Camín Garnica, él es liturgista, además es secretario ejecutivo del Departamento Episcopal de Pastoral de Santuarios, conoce personalmente el santuario de Aparecida en Brasil, ha estado allí en varias misiones de trabajo. Padre Camín, bienvenido. ¿Qué tal, Roberto? Aparecida es más pequeño de lo que nos podemos imaginar. Sí, como pueblito es un pueblo que está entre Sao Paulo y Río, casi a la mitad del camino. Aunque Brasil es enorme, entonces el camino es distante. Bastante, sí, son 2 horas de Sao Paulo, automóvil. De Sao Paulo a Aparecida. Aparecida. El pueblo así se llama propiamente, Aparecida. Es un pueblo donde lo que se ve más grande es el santuario. Hay que imaginar que el santuario de la Aparecida del Brasil, Nuestra Señora la Aparecida del Brasil, es 3 veces más grande que la Basílica de Guadalupe. ¿Te refieres al santuario? Sí, como iglesia, como lugar. El santuario le da nombre a esa pequeña ciudad. Sí, exactamente. Nuestra Señora de Aparecida es la Virgen patrona del Brasil. Sí. Tiene su santuario de Aparecida Sí. en la ciudad de Aparecida. De Aparecida, exactamente. Eh, La diócesis es Aparecida también. Nada más que el obispo, para no tener problema con la cuestión de identificar mucho con el santuario, cambió la sede. Él vive en otra ciudad muy pequeñita. No sabría decirte ahorita ya el nombre porque se me olvidó. Y ahí hay tantas ciudades y tantos lugares. Brasil es un mundo, es un muy mundo. distinto. No, es Tiene que... frutas y las que aquí no conocemos. Las distancias son verdaderamente impresionantes. Claro, es un país enorme. Ahí está el Mato Grosso, Sí. pulmón del mundo actualmente, Sí, ¿no? sí. La selva virgen todo. más grande que existe hoy. Sí. Bien, el Papa llegó a Brasil el miércoles de esta semana a las 2:20 de la tarde, hora de México, en un vuelo de Alitalia procedente de Roma, vuelo directo. El Santo Padre viajó 12 horas, llegó al aeropuerto de Sao Paulo. En la ceremonia oficial, como lo marca el protocolo de la Santa Sede y el protocolo de Brasil, fue recibido en su calidad de jefe de Estado por el jefe de Estado de Brasil, me refiero al presidente Lula da Silva, acompañado de su esposa. Ella le dio la mano al romano pontífice y besó el anillo en un signo de fe. Allí, como siempre sucede en este tipo de viajes apostólicos, le dio la bienvenida el presidente Lula da Silva en un discurso y después el Santo Padre respondió con otro discurso y al término de sus palabras encomendó los trabajos de la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe a la protección de la Virgen de Aparecida, patrona de Brasil, y a la Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina. Vea usted la siguiente nota que nos habla de todo esto y nos da una perspectiva también de las expectativas de este sexto viaje apostólico del pontificado de Benedicto XVI. Benedicto XVI viajó a Brasil con el mismo motivo por el que Juan Pablo II acudió a México en 1979 para participar como romano pontífice en la Conferencia de los Obispos de América Latina y el Caribe. La historia data de 1955, cuando, con aprobación y simpatía del Papa Pío XII, se constituyó el Consejo Episcopal Latinoamericano y celebró su primera conferencia general en Río de Janeiro. La segunda se celebró en Medellín, Colombia, con la asistencia del Papa Paulo VI en 1968. La tercera fue en Puebla, con Juan Pablo II en 1979.
La cuarta en Santo Domingo, también con Juan Pablo II en 1992, y la quinta en Aparecida, Brasil, con Benedicto XVI en estos días. La quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe se estará celebrando del 13 al 31 de mayo. La inaugura el Papa Benedicto XVI el domingo 13 en la gran plaza que da a la fachada posterior de la Basílica de Nuestra Señora de Aparecida, con 400,000 fieles participantes. Este es el sexto viaje apostólico del Papa Ratzinger y su primero al continente americano. Una buena acogida hacia la figura del sucesor de Pedro está garantizada por los tres elementos que caracterizan la religiosidad popular en el subcontinente: la devoción a la Virgen, la devoción a la Eucaristía y la devoción y el amor por el Romano Pontífice. Sin embargo, la estancia de Benedicto XVI durante 5 días en la cuarta ciudad más poblada del mundo, con sus 19 millones de habitantes, se da en un momento en el que parece que la evangelización entre los más pobres ha fracasado, pues el proselitismo de las sectas, activo desde 1991, ha hecho descender el número de católicos brasileños del 83 al 67% de la población. Luego de inaugurada la quinta conferencia, el Santo Padre regresa a Roma, pero la reunión continúa hasta el 31 de mayo, encomendada por él mismo desde su llegada a Brasil, ante el presidente Lula da Silva, a la Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina. Mucho más habrá todavía que comentar. Después de este relato, a manera de nota introductoria, profundicemos en el tema. Padre Camín, estrictamente, ¿a qué acude el Santo Padre Benedicto XVI a Brasil? Su misión fundamental, ¿sí? Fundamental es inaugurar la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que tiene como sede la ciudad de Aparecida, Brasil, reunión de todos los obispos de América Latina para tener una reflexión muy profunda en esta línea, como se nos entregó en el documento de participación. Padre, esta tarea fundamental queda sobre la tarea de confirmar en la fe al pueblo de Brasil. No, el Papa también va a confirmar siempre a la fe cuando estás, como cuando tú vas a Roma también. Bueno, yo por eso hice ese énfasis Sí. en la palabra fundamental, porque tú mismo me enseñaste que en todo viaje apostólico, lo primero que va a hacer el Papa fundamentalmente es a confirmar en la fe al pueblo que visita, a la ciudad que visita, a las diócesis que visita, al pueblo de Dios que peregrina en ese lugar. Ahora, confirmado en la fe, ha habido varios acontecimientos, la reunión en Sao Paulo, en las iglesias, el encuentro ecuménico, todas estas cuestiones que ha realizado el encuentro con Padre. los jóvenes, sí, en el estadio. En el estadio. Oye, la misa en la Basílica de Aparecida, 400,000 personas. Sí. Dices, bueno, son números de veras que no hay una figura humana, aparte de la del Romano Pontífice, que reúne esas cantidades de gente. Además, la experiencia del santuario como tal, mi experiencia es un lugar inmenso, inmenso, inmenso. Decías que 3 veces más grande que la Basílica de Guadalupe. Sí, por supuesto. La sola iglesia. Después, toda el área que implica el santuario, donde caben 6,000 buses. ¿Tú sabes lo que son 6,000 autobuses? ¿No? Bien, bueno, pues ellos tienen un lugar para 6,000 autobuses. Pero para un metrobús en Insurgentes, ve todo lo que hicieron. Todo lo que hicieron. Bueno, entonces 600,000 autobuses. 6,000 autobuses. 6,000 autobuses. 6,000 en el estacionamiento. Sí. Porque se acostumbra allá, como te digo, hay que ubicar Aparecida. Está exactamente a la mitad entre el camino de Río a Sao Paulo o de Sao Paulo a Río. Ahí está la ciudad, a exactamente la mitad del camino. Entonces, es un santuario en el que ordinariamente los peregrinos van en bus. No es como aquí en la Basílica de Guadalupe, que vienen a la Ciudad de México y luego llegan a la exglorieta de Peralvillo y de ahí se vienen a pie a la Basílica de Guadalupe. No, ahí directamente los buses llegan a este lugar. Tú hoy vienes muy italiano con esto de il bus.
¿Eh? No, es que allá les dicen buses. En Brasil. En Brasil les Estás dicen buses. falando el Falando portugués. un poco de portugués. Obrigado, muito obrigado. Sí, sí, sí. Así empezó el Santo Padre hablando al presidente Lula da Silva. Sí, claro. Obrigado, Obrigado. excelência. Sí, Muito sí. obrigado. Sí, ¿no? sí, muy agradecido. Bueno, quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que es, ya hemos dicho en esta nota introductoria, que es el quinto, que el primero se celebró en 1955 bajo el pontificado de Pío XII, luego vino el segundo en Medellín, Colombia, con Pablo VI, el tercero con Juan Pablo II en Puebla, México, el cuarto con Juan Pablo II en Santo Domingo y el quinto en Aparecida, Brasil, con Benedicto XVI. ¿Qué es esto de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe? Es la reunión de todos los obispos de América Latina y del Caribe en una sola instancia para reflexionar sobre el momento presente que vive la Iglesia en América Latina. Eso es. Con sus dificultades y sus facilidades. Sí, con yo sus dijera, luces y sus sombras. Exactamente, como lo dice la Gaudium et Spes, con sus gozos y esperanzas, con sus alegrías y con sus tristezas. A ver, voy más. Con sus fracasos Sí. y con sus Pues retos. sí, con sus grandes retos. Mm. Imagínate en el 79, cuando Juan Pablo II vino a México y se hizo la presencia del Papa, que también se oscurece muchas veces lo que hace el lugar que organiza Te la entiendo presencia bien. del Papa, oscurece la presencia pequeñita de los obispos. Sí, es que desde la perspectiva de quien lo organiza, para los organizadores del viaje apostólico, esto de la Conferencia General del Episcopado es una cosa latosa. Para los organizadores de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, la presencia del Romano Pontífice enturbia Claro. a la conferencia, ¿no? O también el lugar, por ejemplo, ¿a qué se dijo siempre? El Papa va a México y el Papa en México y todo aquello. Pero nunca se decía a qué había venido el Papa a México. Aparte de confirmar a este pueblo en la fe, había venido a inaugurar la Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Padre Camín, durante esta semana lo único que se ha comentado son los hechos del Papa. Sí, No los exactamente. dichos. Sí, sí, sí. Y de la quinta conferencia, bueno, no se ha dicho una palabra, me refiero a nivel mediático comercial, ¿no? Sí, Entonces, porque parece que no interesa. sí, pero mira, lo justifico nuevamente así, tú empezaste a tratar el tema. La figura del Romano Pontífice es tan atractiva y atrayente que puede opacar lo demás. Claro, claro. Y la atención mediática se centra en él. El Papa se va hoy de Brasil, domingo 13, los trabajos de la conferencia duran hasta el 31. Hasta el 31. Y mediáticamente esto termina hoy, Claro. ¿no? Y ahora empezará a tomarse fuerza, irán pulsando la conferencia. ¿Qué dice la conferencia? ¿Cómo reflexiona la conferencia? ¿Qué perspectivas tiene de la conferencia para la iglesia que peregrina en América? Porque tenemos un pasado común. Siempre hay que partir de esa realidad. Una evangelización realizada por España y Portugal. Qué bueno que ahora se hace en Brasil, porque la perspectiva de la iglesia portuguesa cuando vino a hacerse presente en todo este gran mundo que le tocó gracias a la bula alejandrina, le tocó como lugar de evangelización. Traduce, bula alejandrina, por favor. La bula alejandrina es la que mide, la que determinaba qué territorio le tocaba a España y qué territorio le tocaba a Portugal en América. Qué buena cuenta da de ello esa película con Robert De Niro. La misión y todo aquello. Sí, Ajá, exactamente. sí. Pero ciertamente a Portugal le tocó. Los españoles sin esclavitud, Sí. los portugueses con esclavitud, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces el Papa decide qué territorios para Portugal y qué para España. No se nos olvide que en ese momento el Papa era un Papa español, Alejandro VI, el Bueno, famosísimo Alejandro VI. Oye, y a México nos fue mejor colocándonos el Papa hacia España que hacia Brasil. Por supuesto, por supuesto. Mira, la línea alejandrina, es más, la bula se tuvo que dar 2 veces, porque con las primeras medidas que se dieron de la bula alejandrina, le tocaba puro mar
a Portugal. Portugal. Van y le reclaman al Papa, no, nos está dando puro mar, que no sé Y qué, les no hay dieron tierra. puro bosque en Brasil. Entonces El vamos a Mato ver. Grosso. Y entonces ahora sí les tocó, pero aquel mundo impresionantemente grande. Debo- Que si tú ves el mapa de Brasil hasta hoy, yo cuando fui el año pasado a Brasil me fijé mucho en todo eso. La vida en Brasil es a la orilla del mar, no es en el centro. Crearon Brasilia como una experiencia interesante de una ciudad del futuro y todo aquello, y por eso está en el centro, más significativo que realidad. Pero todo hacia adentro de lo que es, no está tan poblado, ¿eh? Hay algunas cositas, una Es cosa selva, así. es selva. Es selva, es tremendo. Imagínate el Amazonas, imagínate todo lo que hay allí. Hay lugares que después de 400, de casi 500 años de la llegada del europeo a estas tierras, no ha pisado tierra firme, esa tierra no la ha pisado hombre blanco. Bueno, con esto no deja de ser el primer país en mayoría de población católica, no deja de ser Sao Paulo, la cuarta ciudad del mundo en población, 19 millones de personas, ¿no? Y ahí está el Papa. Debo hacer una pausa, Padre Camín, pero te suelto una pregunta. Conferencia del Episcopado, ¿por qué no americano? Es decir, ¿por qué no los obispos de Estados Unidos y de Canadá? Antes de que me digas por la lengua, te recuerdo que en Brasil falan portugués. Fala portugués. Entonces, ¿por qué este organismo colegiado de obispos excluye a norteamericanos y canadienses? Y la pregunta fundamental, ¿cuáles son las luces y cuáles son las sombras en América Latina? Volvemos con esto. Continuamos en Más del Pulso de la Fe, en este programa especial, revisando el sexto viaje apostólico de Benedicto XVI y su primer viaje a América, principalmente ahí en el santuario de Aparecida, en la ciudad de Aparecida, en Brasil. Mire, tenemos para usted que hace favor de vernos y escucharnos, precisamente aquí una réplica de la imagen de Nuestra Señora de Aparecida, la patrona de Brasil. No es mérito mío, es mérito del Padre Camín, pues él la trajo de allá. ¿Nos puedes platicar algo de esto, Padre? ¿Es madera tal cual como la vemos? La original sí. La original. Sí, sí, es madera de ébano. La encontraron, es un hallazgo, no es una aparición allá. Encontraron en dos partes la imagen. Primero la cabecita y luego todo el cuerpo. Y exactamente así se ve. Como es madera de ébano, es todo en color oscuro. Este color. Es una Inmaculada Concepción. Propiamente el nombre oficial de la Virgen es Concepción Aparecida de Brasil. Ahora, algunas cosas que podemos resaltar. Mire usted, esta imagen está embarazada, es muy notorio. Luego tiene las manos juntas al pecho, tan similar a la Virgen de Guadalupe. Y debajo está el titán, así se llama, algunos le dicen angelito, pero es un titán, también tan similar a la Virgen de Guadalupe. No tiene la luna bajo los pies. Sí, sí, aquí, pero por la orilla. Ah, claro, aquí se ve. En la ¿no? orilla. Uno y otro. Exactamente, los aquí está la cuernos luna. de la luna. Entonces diríamos que además de que es una Inmaculada Concepción por el embarazo, podemos decir que es también una Virgen apocalíptica, por la luna bajo Exactamente. sus pies. Tú sabes que la primera evangelización fundante de toda América, Brasil, España y todas nuestras tierras, estuvieron profundamente marcadas por una visión mariana. Y la visión mariana exactamente era de María en esta expresión casi apocalíptica. Lo que hacen allá para embellecerla, y así se va a ver en las imágenes, le ponen un velo, un manto enjollado, muy hermoso, que la gente en Brasil es, como México también, muy entusiasta. ¿Y quién le regala a la Oferente. Virgen? Sí, sí, yo le regalo a la Virgen esto, Ajá. yo le regalo a Como la en Virgen Polonia, lo otro. ¿eh? Sí, sí, exactamente. ¿Qué tal la Virgen de Czestochowa? Muy enjollada. Claro, entonces es un gran manto, se cierra con un broche de oro. De un lado va la bandera de Brasil, del otro lado. Sí, es que Brasil tiene una característica que nos decía un maestro mío de hace muchos años. La iglesia nunca ha estado perseguida en Brasil. Entonces es otro estilo de vida, no como las malas experiencias que hemos tenido en México. Del otro lado va la bandera del Vaticano, la bandera papal, y así la presentan.
Y así la llevan siempre en procesión y todo eso. Tienen una imagen copia. La original siempre está en un pequeño camerín. ¿De qué tamaño será la original? Este tamaño. ¿50 centímetros? Sí. Es que cuando uno viaja no puedes andar cargando como María Félix todo el equipaje, ¿verdad? Entonces cuando uno viaja hay que viajar ligero en este mundo ahora. Yo traje esta de allá nada más para mostrarlos y decirles y más o menos darles la idea Claro. de la medida. Gracias, padre. Bueno, está una pregunta lanzada al aire. Sí. ¿Por qué en la conferencia del episcopado es solo latinoamericano y no americano? Antes de que me respondas, veamos en esta nota la reflexión que nos presenta el director de la sala de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, quien ahora se encuentra ahí en Brasil. ¿Cómo es que presenta él, cómo reflexiona en torno a este viaje a Brasil? El Papa está en América Latina, un encuentro con el país católico más grande del mundo, Brasil, y con el continente con el mayor número de católicos. A nadie puede ocultarse la importancia de este viaje, el primero intercontinental de Benedicto XVI. En el centro está la preocupación por la evangelización, discípulos y misioneros de Cristo para que nuestros pueblos tengan vida en él, reza el lema de la Gran Asamblea de los Obispos en el Santuario de Aparecida. El Papa, como siempre, toma el pulso al corazón de nuestra fe y de la misión de la Iglesia, Jesucristo, que nos hace conocer a Dios y su amor y de esa manera nos libera y nos salva. Pero es necesario profundizar en cuál es el anuncio fiel de Cristo en un continente en que, además de los retos comunes al mundo moderno, la difusión de la secta se ha hecho extraordinariamente virulenta, sembrando una gran confusión en la vida religiosa del pueblo. Por otra parte, el anuncio de Cristo se produce en sociedades que se desarrollan, pero que están todavía sufriendo situaciones gravísimas de injusticia y pobreza, en las que el compromiso cristiano no puede eximirse del enfrentamiento con las realidades políticas, económicas y sociales, para la búsqueda eficaz de una mayor justicia, de una condición de vida verdaderamente humana. Benedicto XVI habla a los obispos reunidos en Aparecida, pero también al pueblo de Sao Paulo, una de las mayores metrópolis del mundo, y en especial a los jóvenes tan numerosos en Brasil. Junto a él, toda la Iglesia está en peregrinación espiritual, rezando para que América Latina pueda seguir siendo llamada con justicia, como decía Juan Pablo II, el continente de la esperanza. Así lo dice el padre Federico Lombardi, director de la sala de prensa de la Santa Sede. También es director del Centro Televisivo Vaticano y director de la Radio Vaticana. Padre Camín, ¿por qué esta conferencia de obispos no incluye a los norteamericanos y a los canadienses? ¿Por qué solo Latinoamérica? Primer cuestión por historia, porque así nació el CELAM. O sea, esto tiene como origen una institución que se llama CELAM. 1955. Exactamente. Con Pío XII. Entonces, ¿cómo se dice cuando es las lenguas latinas? Los vernácula. Los panamericanos. Ajá. Panamericanos. Ajá. Los panamericanos. Hablando, los panamericanos, bueno, nos entendemos, nuestra historia común, nuestros puntos de evangelización, Portugal y Brasil, Portugal y España, que ya decíamos la tarea tan importante que tuvieron, y se dieron cuenta en el siglo XX que era muy similar todas las situaciones. Además, imagínate los años 50 todavía con aquellas dictaduras militares en América Latina, con aquellas problemáticas tremendas, las de los años 70, etcétera. Entonces, la realidad de América, pues hay que verla como americanos. Oye, México estaba saliendo de una percepción religiosa furibunda. Sí. Apenas, ¿no? Sí. Hasta los años 40, más o menos todavía. Casi hasta los 40. Hasta los 40. Y esto se da 15 años después. Con Pío XII, que Pío XII estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, sí, después de tratar con Hitler y Mussolini y Stalin, ¿no? No, o sea, el mundo de los 50 es verdaderamente un mundo impresionante a nivel de la situación que vive la gente. En Europa era un desaliento a la vida impresionante. Nunca te he hablado de esto, pero alguna vez te lo platicaré de una manera más profunda. ¿Qué hizo el Papa Pío XII para volverle a dar ánimo al pueblo, a Europa, para levantarlo en el ánimo desde lo más profundo? Proclama el dogma mariano de la Asunción de María, para decir, María ha triunfado, la Iglesia tiene que triunfar. Bueno, y en América Latina hay que ver que el amor y devoción
a la Virgen María Es todo. es todo. como una característica de la fe de América Latina. Sí, sí, por supuesto. Por nuestra tradición matriarcal en el mundo prehispánico. El mundo prehispánico es matriarcal. No podemos dejar de ver, lo acabamos de celebrar el 10 de mayo pasado, o sea, aunque lo hayan inventado en el siglo XX, el 10 de mayo en México, como Día de la Madre, con aquel periódico que lo comenzó y todo aquello, finalmente le dieron en una de las cuerdas más sensibles que puede haber en la mentalidad mexicana. A la mexicanidad. Exactamente, y en la identidad misma. Bueno, muy parecidos en esto a los italianos. La mama es la mama. La mamá, siempre así me dijo una vez un muchacho. Sí, la mamá es la mamá. Vámonos a Brasil, Padre Camín. A ver, las grandes sombras en Brasil. Gran cantidad de pobres, en extrema pobreza, en una miseria. ¿La evangelización ha fracasado hacia ellos, sí o no? Porque entonces surge una teología de la liberación con el obispo Dom Helder Cámara, surgen teólogos de la liberación como Leonardo Boff, etcétera, ¿no? Y una teología de la liberación que, si bien Juan Pablo II quiso reducir, frenar, no podemos decir que ha desaparecido. Y ahora Benedicto XVI ha llegado a encontrarse con estos teólogos de la liberación que, acarician la idea de una iglesia latinoamericana separada de la iglesia de Roma. No, nunca separada, siempre en comunión. O sea, pero con mucha autonomía. Con muchas características propias, con mucha identidad propia, comenzando por la historia. El documento de Puebla fue uno de los documentos más bien elaborados de una asamblea, porque partía exactamente de la historia. 1979. Porque ahí nos clarificamos y nos dijimos por qué somos iguales. Juan Pablo II hizo un esfuerzo muy grande cuando, para preparar el milenio del nacimiento de Cristo, año 2000. en el gran jubileo del año 2000, quería que se hubieran hecho ya antes todos los sínodos por continentes. Y allí nos juntó a los latinoamericanos con los norteamericanos. Entonces se hizo un sínodo total. Cuando se hizo ese sínodo... Sínodo de los obispos de América. De América, que vino el Papa a México a entregar la exhortación apostólica, Eclesia en América y todo eso, dijeron, bueno, Juan Pablo II en el fondo nos está diciendo que ya no nomás somos latinoamericanos, sino que somos americanos. Pero en la reflexión... Año 2001. Sí. Cuando se decía Juan Pablo II vino a canonizar a Juan Diego. Bueno, canonizó a Juan Diego como canonizó en Brasil a este santo brasileño, pero fundamentalmente vino a entregar el resultado de ese sínodo de obispos de América. De América, exactamente. Y entonces dijeron, bueno, parece que ahora todas las cosas van a tener que ser americanas, ya quitándole el título latinoamericano. Pero con el tiempo se vio decir no. La situación de Latinoamérica, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras experiencias, nuestras vivencias, toda la problemática de migración. Y no había muro cuando salió este documento, por ejemplo, para el empezar a reflexionar sobre lo que va a ser la quinta conferencia. Entonces dicen, pues tenemos muchas cosas comunes. Y a ellos, a los norteamericanos, los invitamos con todo gusto. Bueno, ya viste qué buen trabajo han hecho los obispos mexicanos en colaboración con los norteamericanos para oponerse a ese muro. Exactamente. Juan Pablo II, ¿sabes? Yo pienso que hubiera hecho. Se hubiera parado en Tijuana. Lo digo en serio. Sí. O en El Paso, o en Ciudad Juárez, ¿no? Y junto a ese muro habría levantado la voz. Sí, por supuesto. Seguro, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pero a ver, Padre Camín, esta teología de la liberación, esta iglesia de Latinoamérica que bulle, efervescente, le está diciendo a Roma, tú quédate en Europa. No, le está diciendo a Roma, tenemos que realizar lazos de profunda comunión. Ustedes nos enriquecen con todo lo que nos han traído, lo que nos han dejado. Déjenos ahora a nosotros, que somos países casi adolescentes y estamos en la crisis de la adolescencia, porque, como decía el cardenal Corripio, cuando la Arquidiócesis de México cumplió 450 años de fundada, 450 años ante los miles que tiene el mundo es nada.
Y somos un país muy joven. Y los países latinoamericanos somos muy jóvenes. Y entonces, ¿qué se nos sugiere? ¿Qué sugiere Latinoamérica para entender? Una opción que además fue iluminada por Benedicto XVI para nuestro estilo de vida. Reconocer, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Este documento, por ejemplo, tiene grandes situaciones y problemáticas de la mujer, de la niñez, de todo esto que ya no es extraño ahora que se diga que, por ejemplo, en Brasil había brigadas que mataban a los niños de la calle. En las favelas. Claro, sí. Definitivamente. Y aquí están las denuncias. Decir, esas situaciones es una situación tremenda. Entonces, miren, la única opción que tuvimos, ya lo dijimos en Santo Domingo, que es clara. Nuestra única opción eres tú, Cristo. Y al tener como única opción a Cristo, nosotros nos convertimos en discípulos y misioneros. Entonces, queremos ser una iglesia discipular, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia que toma la misión de llevar el Evangelio siempre como buena nueva a todos aquellos que están padeciendo en situaciones problemáticas. Por eso se dice que probablemente de esta quinta asamblea no surja, como han surgido de las otras, sobre todo Medellín, Puebla, Santo Domingo, un documento, sino más bien va a surgir, quieren los obispos hacer un planteamiento de hacer una gran misión continental y ahí dar los criterios de cómo debe de hacerse esta misión continental. ¿Para qué? Para que todos escuchen la voz del Evangelio. Y la voz del Evangelio exactamente sea para animar, para reestructurar, para darle sentido nuevo a la vida, para impulsar el desarrollo. No se nos olvide que Paulo VI tomó esa frase y está en los documentos de Medellín. Desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Sí, padre. Sin embargo, pareciese como si llega de Roma el romano pontífice a enfrentarse con una iglesia que busca la opción de los pobres. Y pareciese como si la iglesia en América Latina fuese solamente una iglesia de pobres. O sea, el viaje apostólico a Brasil se ha presentado así, se ha visto así, como si hubiera un enfrentamiento, como si no pudiese darse lo que tú nos dices. Pues Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero los teólogos de la liberación diría en una opción por los pobres, y la Iglesia de Roma diría con una tradición de 2000 años. Sí, pero no es la única visión, la opción por los pobres. Por eso, ese cambio ya vino desde Santo Domingo. Nuestra única opción eres tú, Cristo. Lo dice la oración última con la que termina el documento de Santo Domingo. Entonces, yo creo que no tenemos que ver tanto como un enfrentamiento, sino tenemos que ver como una iluminación. O sea, es necesaria la experiencia de una iluminación. Bien, ¿crees acaso entonces que el desarrollo de esta quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe será un elemento poderoso para buscar una comunión hacia adentro de la Iglesia y hacia afuera en América Latina? Y tengo que hablar de otro tema contigo, las sectas, ¿no? Las sectas en Brasil, bueno, hasta en México los tenemos, los claro. Brasileiros de la pare de sufrir, ¿no? Entonces sí. Es tan fuerte la presencia de las sectas en Brasil que hasta en México están y muy actuantes, y como consecuencia ha bajado la población, el número de católicos en Brasil de un 83 a un 67% en menos de 15 años. Volvemos entonces después de una pausa breve para tratar el tema de las sectas y la posible luz que surja en las próximas 2 semanas después de la presencia del Papa en Brasil y durante el desarrollo de esta quinta conferencia general. Continuamos en el Pulso de la Fe. Estamos hablando sobre la visita del Santo Padre a Brasil con motivo de la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Le presento enseguida 2 entrevistas interesantísimas
Pues una es con el cardenal Claudio Humms, arzobispo emérito de Sao Paulo, que sonó mucho como Papá Billy hace 2 años, y también con Monseñor Raimundo Damasceno Asís, quien es el actual arzobispo de Aparecida. En estas entrevistas con ambos obispos podemos conocer más de cómo se vive la fe en Brasil, y al término de estas entrevistas vuelvo para platicar con el padre Camín sobre el problema de las sectas tan proselitistas, tan actuantes en Brasil. El miércoles por la tarde, a las 16:30 hora local, las 21:30 en Europa, Benedicto XVI llegará a Sao Paulo, primera etapa de su 6º viaje apostólico, el primero a Brasil y América Latina. ¿Cuáles son los sentimientos de espera en este gran estado sudamericano? Sabemos que la religiosidad popular en América Latina está marcada por 3 elementos muy característicos: la devoción a la Virgen, la devoción a la Eucaristía, a la presencia de Cristo en la Eucaristía, y el amor y la devoción por el Santo Padre. Estos 3 pilares de la devoción popular de nuestro pueblo en América Latina nos dan la garantía de que el Papa será muy bien recibido en Brasil. Benedicto XVI se detendrá durante casi 3 días en la gran metrópoli de Sao Paulo, que ya se ha convertido en la 4ª ciudad del mundo con sus 19 millones de habitantes. Esta ciudad tiene un poco todos los problemas de Brasil, pero también sus grandes virtudes. Ante todo, es el centro industrial, comercial y también cultural de Brasil. Hay muchas universidades, muchos centros de investigación científica. Los más importantes de América Latina se encuentran en Sao Paulo. Y también hay una iglesia que tiene un pasado, sobre todo de presencia entre los pobres. Hizo realmente esta opción por los pobres en el tiempo en que esta era la gran dirección de la pastoral de la iglesia. San Paulo se tomó esto muy en serio y con gran eficacia. También tenemos muchos movimientos laicos que están comprometidos, como los carismáticos, Comunión y Liberación y Focolares, y también movimientos nacidos en Brasil, como los movimientos familiares. El primer reto para la iglesia que está en Sao Paulo y para toda América Latina es la de la nueva evangelización entre los más pobres, los que más sensibles han sido en estos últimos 20 años al reclamo de las sectas evangélicas que desde 1991 hasta ahora han hecho descender el número de católicos brasileños del 83 al 67% de la población. La iglesia tiene que hacer un mayor esfuerzo de evangelización para que la gente tenga una fe más personal, no solo de tradición católica, de familia, sino también de convicción personal. Y esto significa volver a ellos de nuevo, salir de las parroquias, no únicamente esperar en las parroquias, sino salir para que pueda escuchar antes de nada a la gente pobre de los arrabales, escucharles, hablar con ellos, dialogar sobre sus sufrimientos, sobre la pobreza, la falta de trabajo y también sobre sus aspiraciones, sus cosas buenas, sus alegrías, y después anunciar de nuevo a Jesucristo. Y además, al mismo tiempo, ser solidarios con eficacia, estar más cercanos a ellos. Creo que la gente quiere una iglesia más cercana. Hay grandes retos en Sao Paulo. En la actualidad, obviamente, está también la cuestión de la cultura actual, postmoderna, urbana, que es ya una cultura descristianizada, secularizada, laica, la cultura del relativismo. Todo esto se da mucho en Sao Paulo entre la gente, especialmente en los estratos dirigentes de la sociedad, la clase intelectual, académica, política, media. Y también ahí hay todo un trabajo de diálogo que hacer con ellos, que el Papa Benedicto XVI hace mucho en Europa. Creo que esto también se desea mucho en Sao Paulo.
El viernes 11 de mayo por la mañana, en el gran espacio del Campo de Marte, ante 1 millón de personas, Benedicto XVI canonizará al beato Fray Galbao, el franciscano fallecido en 1822, que nació y vivió en la diócesis de Sao Paulo, confesor y hombre de gran espiritualidad. Es el primer santo que tendremos nacido en Brasil. Los santos tienen una importancia muy fuerte en la religiosidad latinoamericana y en la religiosidad católica en general. Para nosotros, santos son aquellos que han llevado una vida ejemplar, cristiana. Son el ejemplo de cómo se puede vivir el Evangelio en el mundo y en la vida, de cómo se puede ser personas nuevas en una sociedad que poco a poco ha de ser una nueva sociedad. Declarar santo a un brasileño es una gran alegría y un gran estímulo para la gente. Creo que necesitamos muchos otros santos y menos mal que tenemos aquí en Roma un grupo, unos 30 procesos de personas que eventualmente podrían ser santos. Esa misma tarde, el Papa dejará Sao Paulo para dirigirse en helicóptero a Aparecida, la ciudad del Gran Santuario Mariano, que también acogerá la 5ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Benedicto XVI se alojará en el seminario Bom Jesús, recién restaurado y al que se ha dotado con una capilla para la ocasión. En el santuario se está construyendo el altar, un palco frente a la basílica, donde el Papa celebrará la misa, concelebrada por muchos obispos y sacerdotes, por una gran multitud. Esperamos que haya unas 300-400 personas frente a la basílica. La historia del santuario de Nuestra Señora de Aparecida comienza en 1717, cuando 3 pescadores que buscaban peces para el gobernador de Sao Paulo, en el río Paraíba, a la altura del puerto de Itaiguazú, solo encuentran entre las redes una figura de cerámica negra recubierta de fango y sin cabeza. La volvieron a tirar al mar y apareció la cabeza milagrosamente, y los pescadores se dieron cuenta de que era la imagen de Nuestra Señora de la Concepción. Desde aquel momento cogieron muchísimos peces. Cuando trasladaron la imagen a un pequeño oratorio, empezaron a suceder prodigios inexplicables. Se fueron construyendo entonces santuarios cada vez más grandes. En 1904 la imagen fue coronada solemnemente por el Papa Pío X, y el 16 de junio de 1930 Pío XI proclamó a Nuestra Señora de Aparecida patrona de Brasil. En 1946 comenzó la construcción de la actual basílica, que consagró Juan Pablo II en junio de 1980. En la gran plaza que da a la fachada posterior de la basílica, el domingo 13 de mayo, Benedicto XVI celebrará la misa de inauguración de la 5ª Conferencia del Episcopado Latinoamericano, que continuará hasta el 31 de mayo. Esperamos ser capaces de dar un nuevo impulso a la Iglesia que está en América Latina, especialmente en el sentido misionero y también en la misión a los pobres, que hay que retomar y renovar también, porque hoy la pobreza tiene nuevos aspectos. En la actual situación de la globalización, esto es lo que esperamos de Aparecida. Lo primero que nos ayude a analizar mejor esta situación, encontrar las causas y hacer ya también propuestas de metodología, cómo hacer esta misión entre la gente, acercar la gente de nuevo, cómo hacerlo en el momento actual. Pues ahí tiene usted la situación en Brasil, explicada por el cardenal Claudio Humms, arzobispo emérito de Sao Paulo, y por Monseñor Damasceno Asís, arzobispo de Aparecida. Padre Camín, el fenómeno de las sectas no es exclusivo de Brasil, es un fenómeno que se da en todo el continente americano. Pero ¿dirías tú que de manera más notoria en Brasil? Se ha hecho como muy fuerte, se ha hecho como muy significativo, como que han sacado muchísimos recursos. Allá mismo en Brasil, cuando yo estuve, nos decían que podían ser tales y tales y tales procedencias. Dilo. El gobierno de Brasil. El mismo gobierno de Brasil. El gobierno de Brasil para promueve estas sectas, pues ¿qué? A río revuelto, ganancia de pescadores, divide y vencerás, cosas así. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tal cual? Por ahí va la cosa. Esa es la acción de las sectas. Y entonces, sobre todo, sectas de tipo, algunas muy carismáticas,
de toda esta cuestión de que fácil te curas, de que fácil... Aleluya. Aleluya, brother. Sí, y todas estas cuestiones, todo es fácil, todo es rápido, y otras ya con implicaciones más problemáticas en cuestión doctrinal, que ordinariamente son las más pequeñas, porque la cuestión doctrinal no todo el mundo le entra, porque para la cuestión doctrinal o tienes que estudiar o tienes que saber. En cambio el otro así fácil, el aleluyo, ven esto y lo otro, haz, toma, siente bonito, el agua de la no sé qué, la sal de la no sé cuántos. Como en México, con sí, las sectas estas de Brasil. Mira, yo quiero aclararle a nuestro público que la palabra secta no es un término despectivo. Secta significa sección. La secta está seccionada de la Iglesia de Roma, no porque la Iglesia la haya excluido, sino que la secta es un grupo que surge autoexcluyéndose de Roma. Es una sección, es una secta. Las mismas sectas no aceptan que se les vincule con la Iglesia Católica, las mismas sectas no aceptan para sí mismas el término de Iglesia, y estrictamente nos podemos referir a las sectas como a esos movimientos religiosos que no participan del diálogo ecuménico, en el caso del cristianismo, con las demás iglesias cristianas, como es la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa rusa, la Ortodoxa griega, luterana, presbiteriana, anglicana, etc. Hecha la aclaración, algunos han dicho, el Papa Benedicto XVI fue a Brasil para regañarlos a todos y que se acaben las sectas. No. Porque además, ante un mundo plural como vivimos ahora, una experiencia de pluralismo, todos hay que ver la construcción que tienen del sentido del hombre. Entonces, todos tendrán algo que aportar. Ahora, curiosamente, también tiene mucho que ver con la interpretación de la Biblia, porque muchas de esas sectas se dicen cristianas, como decías, efectivamente separadas de las iglesias históricas, pero con unas interpretaciones rarísimas de la Escritura, del Evangelio y de todo, con mucho subjetivismo que no conduce absolutamente a nada. Sumémosle a las sectas la santería en Brasil, sumémosle ese sincretismo entre brujerías con santos, y bueno, tenemos allí toda en Brasil la herencia africana. Es que por eso han insistido los obispos que se le tiene que llamar Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, porque el Caribe, aunque a veces no todos hablan castellano, algunos hablan francés. En Jamaica hablan inglés. En inglés y todo esto, entonces, pero tenemos la misma problemática común. Y la tercera raíz nunca se nos debe de olvidar, que es la raíz negra. Entonces, que llegan con exactamente esas religiones africanas. Y con todo el africanismo. Y entonces se da ese sincretismo se da esa santería. La tercera raíz, nosotros a veces como muy fácil se nos olvida. Bueno, ¿tú no viste allí? ¿Tú estuviste en Río de Janeiro? Sí. Bueno, la playa Copacabana. Sí. Si te ibas hacia la tarde-noche, podías encontrar idolitos y cosas que habían estado allí en la playa haciendo rituales de santería. Sí. ¿No? Sí, todo eso. Tan así es. Ahora, mucho de este pueblo que practica la santería y la brujería y todo, se dicen católicos. Cuando el Evangelio no ha penetrado completamente, cuando el Evangelio no ha permeado a la persona y lo ha hecho descubrir una verdadera buena nueva, que es el mismo fenómeno que en Europa nos llevan siglos, de cuando se empieza a anunciar el Evangelio en la gran época de la misión de la Iglesia, que sería siglo IV, siglo V, siglo VI, sobre todo hacia el norte, que era tan difícil dejar todo el culto, por ejemplo, a los árboles, a los bosques. Imagínate los bosques europeos, todo el norte de Europa, donde el culto estaba relacionado con todo esto. Entonces, hay toda una época, hay una serie de siglos en todo este tiempo, en todo este periodo, en que subsiste el cristianismo con algunas de estas todavía formas paganas. Y vuelvo a insistir lo que decía hace rato, América Latina, somos un pueblo muy joven. Estamos en la adolescencia apenas. ¿500 años? Nos falta, yo creo que por lo menos 2 siglos.
Yo creo que en 2 siglos. ¿Nos faltan 2 siglos para qué? Para un crecimiento, una armonización, un desarrollo más amplio, una purificación de muchas cosas. ¿Religioso o también social? De todo lo social y democrático. Todo, sí, de la democracia. Pues. Me queda un minuto, Padre Camín. ¿Qué perspectivas le das dentro de 2 semanas a esta conferencia? Que nos va a salir con una buena noticia, una buena nueva como siempre. ¿Cuál podría ser? Sobre todo lo que significa ser discípulo y misionero en Cristo. ¿Cuándo estarían las conclusiones listas? No tengo idea cómo se vaya a manejar, eso ya depende de la dinámica interior por la que opten los obispos. Porque cuando está echándose a andar la asamblea, se opta por la dinámica y se dice, va a haber documento, no va a haber documento, va a haber comunicado, no va a haber comunicado, y se hacen los grupos de trabajo. ¿Las conclusiones se las presentarán los obispos al Papa en Roma o el Papa presentará las conclusiones? No, primero se entregan al Santo Padre y luego el Santo Padre las presentará, como fue el documento de Puebla. ¿Cuánto tiempo se llevó Puebla? Puebla fue en enero y en marzo nos la entregó Juan Pablo II. Entonces, tal vez en julio, estaríamos conociendo por parte del Papa las conclusiones de esta quinta conferencia. Sí, pero no se te olvide que viene el verano. Después del verano. Ajá, bueno. Es que siempre hay que pensar en el verano europeo. Pues gracias, Padre Camín. Muy bien. Y luego, bueno, el Ferragosto, ¿no? Pero sí, no se puede estar en Roma. Muchas gracias, Padre Camín. El próximo domingo, en la siguiente emisión del Pulso de la Fe, pues podremos entregarle un resumen de la visita pontificia y también información sobre cómo se va desarrollando esta conferencia, la quinta general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Como el Papa está en Brasil, no le entregamos la bendición del Santo Padre de estos días, le entregamos la de la semana pasada. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con esto llegamos por ahora al final del Pulso de la Fe. Les recomiendo que se quede en contacto con nosotros durante las próximas semanas, pues tendremos mucha riqueza de información en torno a lo que está sucediendo y sucederá en Brasil. Y en junio, le anticipo que el Papa tendrá una reunión en el Vaticano con 2 personajes importantes para México. Recibirá al presidente Felipe Calderón y recibirá al presidente George Bush. De esto también estaremos informando puntualmente. A nombre de mis compañeros, el equipo de producción del Pulso de la Fe, a nombre de mis compañeros, el staff técnico de Proyecto 40, le deseamos una feliz semana.